Cajamarca no fue el comienzo. Para entonces, el imperio inca ya estaba roto. La conquista no empezó con los españoles. Empezó con una muerte que nadie se atrevió a revelar. Al morir Huayna Cápac, lejos del Cuzco, el silencio que siguió fue más peligroso que cualquier espada. Esa mentira fue la primera grieta del Tahuantinsuyo. Pero nadie imaginaba en qué terminaría aquella grieta. Años después, todo explotaría en Cajamarca. Cajamarca, 1532. Silencio. Un hombre cautivo levanta el brazo y señala en la piedra la altura de su propio destino. Oro hasta esa altura. La plaza contiene la respiración, pero el imperio no cayó ese día. Venía agrietándose desde antes. Tras la muerte de Huayna Cápac, el Tahuantinsuyo se resquebrajó. Huáscar y Atahualpa no solo disputaron una corona, partieron ejércitos, cortes y provincias. ¿Qué ocurre cuando un estado que exige obediencia absoluta descubre que sus élites ya no obedecen? ¿Cuánto tarda una fisura en volverse abismo? El Sapa Inca. Huayna Cápac regresó al Cuzco tras años de campañas victoriosas en el norte, sintiendo el peso de la Mascaipacha sobre un cuerpo exhausto. Había extendido el dominio inca hasta su cénit, sometiendo a Cañaris, Chachapoyas y Caranques. Pero el rey que regresaba no era el mismo que partió. Regresaba victorioso, sí, pero también enfermo, marcado por el contacto con las nuevas pestilencias llegadas de tierras lejanas. Su fallecimiento fue cuidadosamente ocultado para evitar un estallido. En la cosmovisión andina, la muerte no era el fin. Los incas momificados, malquis, seguían participando en la vida política. Pero la mentira solo sirvió para tensar los hilos de la intriga. En el Cuzco lo esperaba su hijo Huáscar, proclamado inca con el apoyo de la nobleza local. En el norte, en Tumipampa, quedaba otro de sus predilectos, Atahualpa, caudillo militar. La semilla de la discordia estaba sembrada entre linajes. El Tahuantinsuyo, las cuatro partes unidas, era un delicado mosaico. Huáscar, en un intento de fortalecer su autoridad, cometió un error fatal. Propuso enterrar las momias de los incas pasados, un sacrilegio y un ataque directo a las panacas, las casas dinásticas que se beneficiaban del culto a sus ancestros. Se hizo impopular rápidamente. Mientras Huáscar se debilitaba en el Cuzco, Atahualpa jugaba con astucia en el norte, desafiando el poder central. La afrenta de enviarle vestimentas de mujer selló la enemistad. En este contexto, la grandeza del imperio se convirtió en su mayor debilidad. Los pueblos sometidos, obligados a tributar con trabajo en la mita, veían en la guerra civil la oportunidad de elegir bando y de soñar con liberarse del yugo cuzqueño. La disputa entre los hijos de Huayna Cápac no solo enfrentó a dos pretendientes al trono, sino que dio a los pueblos sometidos la ocasión largamente esperada para rebelarse. Atahualpa, consciente de que su autoridad debía consolidarse con las armas, se lanzó con dureza contra los rebeldes. Enfrentó a los Cañaris, un pueblo hostil a la dominación incaica. La guerra fue dura y Atahualpa fue hecho prisionero. Encerrado, su destino parecía sellado. Las crónicas hablan de un escape milagroso. Algunos dicen que fue por soborno, otros por lealtad. La versión que él mismo transmitió, la más mítica, decía que su padre, el Sol, lo transformó en Amaru, la serpiente sagrada, para que pudiera deslizarse fuera de su prisión. Esta experiencia marcaría un precedente irónico. Años más tarde, volvería a verse encerrado en una celda, pero entonces ni el oro ni los dioses le brindarían escape. Repuesto de la humillación, reanudó sus campañas, pero fue entonces cuando recibió noticias inquietantes. Unos extranjeros llegados por el mar habían osado apoderarse de riquezas sin encontrar resistencia. Era la primera noticia confirmada de los españoles. La llegada de Pedro de Candia, artillero griego de la expedición, había confirmado a los españoles lo que buscaban: un reino rico, poderoso, con ciudades de piedra y metales preciosos en abundancia. Mientras Francisco Pizarro arriesgaba fortuna, vida y prestigio para financiar la empresa. En el Tahuantinsuyo, la balanza se inclinaba. Huáscar fue derrotado y ejecutado. Atahualpa emergió como el nuevo Sapa Inca, pero el precio de su victoria fue alto. El imperio estaba exhausto, dividido
con curacas resentidos y regiones enteras devastadas por años de guerra fratricida. El mundo andino se encontraba en su punto más vulnerable justo cuando el destino le presentaba al enemigo que no esperaba. Entonces llegó una expedición mínima en número y enorme en consecuencias. Pizarro no llegó solo, llegó con las cuentas pendientes del mundo andino. Curacas cansados del tributo, pueblos sometidos por el Cuzco, rivales que olieron oportunidad. La conquista no fue un choque limpio entre dos mundos, sino una red de pactos, temores y ambiciones cruzadas. Pizarro y Atahualpa se dirigieron deliberadamente a esa cita que cambiaría la historia. El Inca acampó en Cajamarca esperando el encuentro, disuadido por sus generales, pero queriendo ver con sus propios ojos a aquellos hombres extraños. Su convicción era que eran una molestia, no una amenaza. El 16 de noviembre de 1532 se enfrentaron dos mundos. De un lado, Atahualpa, el flamante Sapa Inca, rodeado de miles de súbditos. Del otro, un puñado de hombres, apenas 168, encabezados por Pizarro. La irrupción de lo nunca visto fue la clave. Los caballos al galope, los arcabuces estallando con un estruendo ensordecedor. El choque fue tan brutal que la muchedumbre entró en pánico. El ejército más numeroso del continente se desmoronó ante la sorpresa y el desconcierto. Pizarro avanzó con decisión y, con mano firme, capturó al Inca. Atahualpa, el hijo del sol, caía prisionero. Era una escena tan insólita que las crónicas indígenas hablan de un silencio que cayó sobre los dioses. En Cajamarca no solo fue capturado un rey, sino que se quebró la confianza de un pueblo en la protección de sus divinidades. Desesperado, Atahualpa ofreció su última carta. Propuso llenar de oro el cuarto donde estaba confinado hasta la altura de su brazo extendido. El imperio entero se movilizó para cumplir el rescate, moviendo tesoros desde el Cuzco, Quito y Pachacamac. Sin embargo, el oro no fue suficiente. Atahualpa fue juzgado sumariamente y condenado a muerte. Su ejecución no desató una gran rebelión inmediata. La guerra civil lo había vuelto impopular en muchos sectores. Pizarro necesitaba un Inca títere para consolidar la marcha hacia el Cuzco y el candidato apareció en el sur. Manco Inca. Pizarro reconoció a Manco Inca como Sapa Inca. La alianza parecía firme. Los españoles necesitaban un Inca para legitimar su poder, y Manco necesitaba a los españoles para eliminar a sus rivales. Sin embargo, pronto comprendió que su dignidad era solo decorativa. En un intento de ganar tiempo y dinero, Manco prometió a Pizarro traer oro suficiente para congraciarse. Los españoles lo liberaron, pero Manco, lejos de regresar con el tesoro, salió del Cuzco y levantó el estandarte de la insurrección. El error fatal de la rebelión fue la fractura en su base. Muchos de los grandes señores andinos, hartos de la hegemonía cuzqueña y de la mita, se unieron a los españoles. La conquista no fue la obra de centenares de castellanos aislados, sino de una compleja red de alianzas con pueblos como los Huancas, Cañaris y Chachapoyas, que veían en España una alternativa mejor. Manco se lanzó al combate, sitió el Cuzco y presentó batalla en la fortaleza de Sacsayhuamán. El cerco sobre la ciudad se mantuvo. Por un instante, el mundo español tembló. La rebelión llegó hasta las mismas puertas de Lima, donde el general Quizu Yupanqui, el estratega más brillante de Manco, inició el asedio. La caída de Lima habría significado el fin del proyecto español, pero en este punto, como tantas veces, la intriga palaciega inclinó la balanza. Mama Ocllo, curaca poderosa, y su hija Inés Huaylas Yupanqui, amante de Pizarro, enviaron más de 5.000 hombres en ayuda de los españoles. El ataque de Quizu Yupanqui fue aislado y masacrado en las puertas de Lima. El propio general murió en combate. Con su caída se desvaneció la gran oportunidad de la resistencia. Manco perdió a su mejor estratega y se retiró con sus seguidores hacia la selva, fundando la capital secreta, Vilcabamba. Vilcabamba se transformó en la capital secreta de un imperio fantasma. No era un centro fastuoso, sino un refugio entre montañas y selvas, el último reducto del Tahuantinsuyo. Durante más de 3 décadas sobrevivió gracias a su geografía y a la voluntad de resistir de los incas. Manco Inca, desde ese exilio precario, hostigó constantemente a las fuerzas hispanas. Pero su destino fue trágico.
En 1544 fue asesinado a traición por españoles refugiados a los que él mismo había acogido. Con su muerte se apagó el último gran líder militar. El testigo pasó a sus hijos. Sayri Tupac negoció y aceptó privilegios a cambio de su conversión, convirtiéndose en un rey sin reino. Le sucedió Titukusi Yupanqui, que intentó retomar la senda de la confrontación, manteniendo una relación tensa y diplomática con las autoridades españolas. Mientras, el último capítulo de la resistencia andina fue espiritual. En la década de 1560 surgió el movimiento del Taqui Oncoy, la danza de la enfermedad, cuyos adeptos afirmaban estar poseídos por las huacas, dioses ancestrales que retornaban indignados por el abandono de sus templos. Era un intento desesperado de reanimar el cosmos andino frente a la expansión de la fe cristiana. Las autoridades españolas lo persiguieron con dureza. El último de los incas de Vilcabamba fue Túpac Amaru. El peso de la historia cayó una vez más sobre un hombre solo. El virrey Francisco de Toledo, organizador del virreinato del Perú, entendió que no podía existir paz mientras subsistiera un reducto independiente. Para él, Vilcabamba era un anacronismo peligroso. Toledo envió emisarios con propuestas de negociación, pero en la selva fueron asesinados. Aquel error selló el destino de la resistencia. En 1572, Toledo declaró oficialmente la guerra a Vilcabamba. Túpac Amaru, sin ejército poderoso ni corte fastuosa, se internó en la selva en una fuga desesperada. Fue capturado por el capitán Martín García Óñez de Loyola y conducido con fuerte custodia hasta el Cuzco. El 24 de septiembre de 1572, el virrey Toledo ordenó su ejecución, acusado de dar muerte a los emisarios reales. A pesar de las protestas de frailes y obispos, el virrey mantuvo su sentencia. La ejecución fue pública. Se cuenta que Túpac Amaru mantuvo la dignidad hasta el final, con la frente erguida y la serenidad de quien sabe que representa más que a sí mismo. Con su muerte se extinguió no solo un hombre, sino la institución que había regido los Andes durante siglos. Pero la historia no terminó allí. El nombre de Túpac Amaru se transformó en mito. 2 siglos más tarde, José Gabriel Condorcanqui, descendiente de nobles incas, adoptó aquel nombre para encabezar la gran rebelión del siglo XVIII. Los rebeldes ya no buscaban restaurar un imperio idealizado, sino poner fin al orden hispano, enarbolando un símbolo de grandeza contra el sistema. La historia no terminó en Cajamarca. La conquista no fue la obra de una espada que lo devastó todo. Fue la crónica real de un sistema imperial que, al imponerse sobre muchos, dejó heridas abiertas, y del encuentro con una monarquía que entró con pólvora y cruz, pero también con leyes y una promesa de integración. Tras las campañas militares y la ejecución de Túpac Amaru I, comenzó un proceso silencioso y decisivo. La integración de la nobleza incaica al orden hispano. Lejos de desaparecer, muchas de las casas principales del Cuzco se adaptaron. La monarquía hispánica comprendió que para garantizar la estabilidad era necesario transformar el prestigio de las élites nativas en soporte del nuevo orden. Nobleza mestiza, ñustas, princesas, como Inés Guaylas Yupanqui y Beatriz Claracoya, hija de Sayri Tupac, se casaron con conquistadores y nobles castellanos. Así, la sangre de los incas se unió con las casas más influyentes de Europa, incluyendo la Casa de Borja. Reconocimiento. La corona reconoció a los descendientes de las casas incas como hidalgos y caballeros de Castilla. El Cuzco hispano contó con instituciones como el Alférez Real de los Incas, encargado de representar a la nobleza inca en ceremonias públicas. El linaje inca no solo sobrevivió, sino que encontró un nuevo marco legal. Esta fusión no fue solo de sangre, sino también de cultura. Nació la nueva civilización, la hispanoamericana. Arquitectura. Los talladores indígenas, herederos de la tradición milenaria en piedra, adaptaron los estilos europeos. El barroco mestizo nació en la arquitectura de Arequipa o Ayacucho, con portadas de iglesias cubiertas de flores y aves andinas. Arte. La Escuela Cuzqueña de Pintura surgió como un movimiento donde confluyeron la tradición artística occidental con la visión andina. Los pinceles de maestros mestizos e indígenas llenaron los lienzos de vírgenes y ángeles con rasgos andinos.
Vida cotidiana. Las procesiones del Corpus Christi en Cuzco se convirtieron en un teatro social donde los descendientes de la nobleza inca portaban las andas de la Virgen o de Santiago Apóstol. La cocina, la textilería y las fiestas se tejieron con los hilos de dos tradiciones. La caída del Tahuantinsuyo no significó la extinción de los incas, sino su metamorfosis. Lo que comenzó en Cajamarca, con violencia, concluyó con la fundación de un orden mestizo. La memoria del Sapa inca se convirtió en el cimiento de una nueva identidad. El Tahuantinsuyo cayó, pero su gente, su cultura y su memoria, no. Siguen viviendo en los rostros, en las lenguas, en las plazas y en las montañas. Los incas no murieron. Simplemente se transformaron en nosotros.